Hola amigos, ¿qué opinión tendrían si la Iglesia como institución aprobara la mediunidad? Díganme después de escuchar este vídeo cuál sería su opinión de que la Iglesia aprobara la labor de los médiums. Esto dice la IA. La Iglesia Católica prohíbe firmemente recurrir a médiums, espiritistas o prácticas de adivinación, considerándolo una falta grave contra la fe y el primer mandamiento. He querido hacer el vídeo de hoy para explicar todo esto. La Iglesia, con el paso de los años, ha ido evolucionando en algunas cosas, pero aún debe seguir progresando y estudiar los casos, no prohibir de primeras. Yo estoy de acuerdo en que no hay que acudir a ciertos lugares a consultar la adivinación del futuro y demás. Lo he hablado en mis vídeos. Pero hay mediums que no hacen eso. Miren, medium se nace, no se hace. Es un don que se despierta y es parte de la persona. No lo puedes separar de ti. Me he topado con un vídeo de una persona que dice que es medium, pero se ha convertido a la fe, porque afirma que los dones los da el maligno. Ella seguramente ha tenido esta reacción condicionada por lo que opina la Iglesia de los mediums. Deseo hablar de ello, para que todas aquellas personas que tienen dones no crean esto, ni crean hacen mal, porque es al contrario. Yo soy medium y sanador, y todo es por honrar a Dios. Dios es quien proporciona estos dones. ¿Creen ustedes que el maligno va a dar dones para ayudar a las personas y a las almas a ir a la luz? Pero es que la Iglesia tampoco cree que haya almas en pena, cree que son demonios. Solo creen que cuando alguien muere va al cielo, al infierno o al purgatorio, y no es así. Se pueden quedar en este plano, porque necesitan ayuda, un perdón por algo que les atormenta, una preocupación poderosa, un cargo de conciencia. La Iglesia no cree que quedan vagando, cree que son demonios, y estos no lo son. Puede ser su padre o una hermana de usted que me escucha. Yo tengo años de experiencia en almas que están vagando porque no habían ido a la luz. Venían contrariadas y agresivas, otras tristes, llorando por lo que les atormentaba en vida. Cuando se les ayudaba y veían la luz de Dios, cambiaban, porque se daban cuenta de que habían fallecido y entendían que su tiempo aquí ya había acabado. Cuántas pidieron perdón por su comportamiento al ser ayudadas y se marchaban dando las gracias por nuestra ayuda, la ayuda de los médiums. Sé que esto ya lo he contado, lo he hablado en mi libro y lo contaré durante toda mi vida, porque me ha sido un orgullo trabajar para Dios, para ayudar a estas almas perdidas. Esto se lo explicas a un miembro de la Iglesia y te echa todo el trabajo por tierra, todo por la falsa creencia de que los médiums son contrarios a Dios. Yo no digo que no hayan personas que usen mal su don y se lucren y a veces se engañen o usen métodos que no deberían. Pero todos no somos iguales y no nos pueden echar a todos en el mismo saco. Desde que empecé el canal, no escondí que era medium y he ayudado a otros que lo son para que sepan ayudar. Cuando yo empecé el canal, comenté que tuve experiencias con Jesús, las cuales me abrían el paso a que hiciera esto. La persona que tiene dones espirituales es porque antes de nacer Dios la eligió para ser ayudante suyo en la tierra. La fe no va reñida con la espiritualidad y los dones. Vamos todos de la mano, pero insisten en querer separarlo.
El primer domingo después de Pascua ha sido el día de la fiesta de la Divina Misericordia. He ido a la iglesia con mucha fe, recibí a Dios en la Eucaristía y salí de misa muy alegre porque mi alma está en paz con la labor que estoy haciendo. Quien dice que deja de ser medium por convertirse a Dios es que no sabe que no dejas de ser medium. Dios da ese don para toda la vida. La misión es trabajar por los demás, vivos y muertos. El que ve los dones espirituales como algo maligno es porque aún está ciego y le falta mucho por aprender, por mucha fe que tenga. Entonces, santos reconocidos como el Padre Pío, por ejemplo, que sanaba con las manos, que podía estar en dos lugares a la vez, que leía las conciencias. El Padre Pío fue venerado porque era religioso. Si ser religioso no es maligno, es un santo, pero una persona no religiosa, Dios no puede darle dones, ni tampoco tiene derecho a que se le aparezca a la Virgen, solo a religiosos. Todos somos hijos de Dios. Bernadette no era religiosa antes de recibir los mensajes en las apariciones de Lourdes, y Santa Faustina no fue religiosa hasta que Jesús la llamó a ir a un convento. Las personas pueden trabajar para Dios igualmente, unas en el seno de una familia y otras en un convento. Es Dios quien demanda su ayuda, y esto la Iglesia debe admitirlo para avance de la humanidad. Por favor, no pongan trabas e impidan que la gente sea conocedora de que Dios está en todos nosotros y que muchísimas personas del mundo, religiosas y no, han nacido con una gracia dada por Dios para ayudar a las personas y a las almas. Como les digo, la Iglesia tiene muchos prejuicios y cuando se deshaga de ellos, entonces reinará Jesús en el mundo, porque habrá unidad. Seremos más fuertes y el mal tendrá que marcharse de aquí, porque no tendrá cabida, ya que todas las personas seremos buenas y honraremos a Dios. Es como la persona que es espiritual y no cree en Dios. Va equivocada. Podría hacer mucho más bien si uniera los conceptos. Espiritualidad y Dios es uno. Ya mencioné una vez el caso de un chico que decía que limpiaba casas de malas energías, pero él no era creyente en Dios. Le pregunté cómo limpiaba las casas y me dijo que su técnica era hacer cruces por las esquinas de la casa y pedir ayuda al arcángel San Miguel. Y yo le pregunté, ¿y para quién trabaja el arcángel San Miguel? Y no hubo respuesta. No se quiere creer por no ceder y reconocer la obviedad. Si haces cruces, que es la señal de Jesús, y pides ayuda al arcángel más importante de Dios, si no eres creyente, ¿a quién estás pidiendo ayuda? ¿Acaso esa negatividad de la casa se va sin más? ¿Son palabras vacías entonces? Pero sin embargo, la casa se limpia de negatividad. Dios le permite limpiar ese mal, porque por eso ha nacido, aunque no crea en él. El Padre, que tiene fe de que su Hijo un día creerá en él, y le amará como él le ama. Una persona normal va a su lugar de trabajo, termina de trabajar y va a su casa, está con su familia, y no cree en ciertas cosas a no ser que le haya pasado algo, porque las distracciones de la vida tienen atrapada su mente y ciegos sus ojos. Una persona con dones tal vez no ha podido dormir bien porque ha estado soñando que luchaba con demonios o ayudaba en lugares de guerra a soldados caídos. Después se despierta y no se encuentra bien. Le duele la cabeza de la negatividad que ha recogido o nota. Tal vez tiene que ir a trabajar y sigue encontrándose mal porque limpia la negatividad que traen sus compañeros de trabajo.
Ellos se quedan limpios y sintiéndose mejor, gracias a la silenciosa ayuda de esta persona con dones, que acaba de absorber toda esa negatividad, la cual llevará consigo y meterá en su casa si no se limpia antes. Las personas con dones sufren y lo pasan mal ellos por el bien de los demás, igual que hizo Cristo. Entonces, que no digan que los dones los da el maligno, porque no es así. Lo que puede ocurrir es que nosotros mismos, atraídos por querer saber más, nos introduzcamos en ciertas prácticas esotéricas. Eso sí nos acerca al maligno y no lo sabemos. Y es a lo que se refiere la Iglesia, pero mete en el mismo saco, sin saberlo, al que hace bien y proviene de Dios. Hay personas que han dejado de lado su don porque lo pasaban mal, y esto lo veo también un error. La vida hay que vivirla teniendo como referente a Jesús. Si nosotros lo pasamos mal, ¿no lo pasó peor Jesús en su pasión y muerte? Es lo que debemos pensar. En cada circunstancia negativa que nos ocurra, una enfermedad, una dolencia, hay que pensar que Jesús lo pasó peor y ofrecer nuestro mal a Dios, por el bien del mundo o por lo que queramos para bien. Ya hablé en mi libro, Creer sin ver, más allá de la luz, que habían personas que nacían por ayudar a otras, e incluso morían por bien de otras almas. La vida es amor, pero no la sabemos vivir. Estoy terminando un libro que es una guía, la cual ya me hubiera gustado a mí tener en mis inicios, y hablo de todo esto. Es una explicación detallada para la persona que está en su despertar espiritual o tiene dones, saber cómo debe hacer, qué se puede encontrar y cómo tiene que emplear la gracia que le dio Dios para ayudar al mundo. Cuando lo acabe lo haré saber, porque se complementará con el que he mencionado que publiqué. Si usted tiene un don, no se preocupe, no piense que es algo malo. Usted ha sido elegido para ayudar. Es bueno saber de espiritualidad para nuestra vida, pero lo más importante que deben saber es que espiritualidad, dones, mediumnidad, provienen de Dios, por más que quieran convencerles de lo contrario. Es lo que yo he visto, vivido y les transmito, ya que soy un mensajero. Dios no nos deja solos. Envía a personas elevadas para ayudar a que todos lleguemos a buen puerto. Si ustedes tienen un don, tienen una misión, y es por Dios, no lo olviden. Quien quiera dejar de ser medium porque cree que ofende a Dios, está en un error, pueden creerme. Esta chica que dice que va a dejar de ser medium por darse a la fe, le seguirá pasando los síntomas que tenía de su don, como absorber las energías, ver espíritus, oírlos o sentirlos. Y no dejará de percibir esto, por más que quiera, hasta que haga la labor que Dios le encomendó antes de nacer, ayudar. No puede decidir ella sobre que acabe su don. Unos ayudan en la iglesia, otros en un hospital. Se puede ayudar de muchas maneras, y cada cual vale para una labor. Quien tiene don de palabra puede dar el sermón y evangelizar. Otros podrán expulsar a los demonios con exorcismos, y otros podrán enviar a la luz a los que están perdidos. Todos hacemos estas labores en diferentes secciones, pero para el mismo patrón. El mal nos quiere dividir, cuando si creyéramos que toda la ayuda que estamos haciendo es con la bendición de Dios, seríamos más fuertes en este mundo lleno de maldad en el que vivimos hoy. Siempre la persona que está en su despertar es atacado por la maldad para que no avance en su cometido y lo deje o lo hace dudar. No duden de que este don proviene de Dios. Todas las oraciones para sanar, para quitar el mal de ojo, incluso para ayudar a las almas, es pidiéndole ayuda a Dios y a la Virgen, que no les confundan diciendo que hacen eso por el maligno.
Esa chica que ha dejado de ser medium para darse a la fe, el maligno ha conseguido cortar su camino de ayuda a los demás, creyendo hacer mal. Es que el medium, de base, ya debería ser creyente. Es como si un párroco dejara de ayudar porque prefiere dedicarse a alabar a Dios. Una cosa va unida a la otra. Creo hay que hablar claro, porque la gente se está confundiendo de una manera que no es normal, porque ya todo el mundo sabe de espiritualidad y confunden. La gente no sabe en qué creer y no encuentran sentido a la vida. Piensen, esa chica se da la fe, pero ¿de qué manera? ¿Orando más? ¿Se va a hacer monja? Cuando Dios quiere que alguien se haga monja, ya se lo hace saber en su interior, y cuando necesita que esa persona esté fuera de un convento, entre las demás personas, también se lo hace saber. Cada trabajador suyo debe estar en su lugar, en su posición para que su labor sea óptima y su actividad dé los resultados esperados. La fe la lleva en su interior, la persona que tiene dones, porque se supone que su elevación espiritual es mayor que la de otras personas que han venido a la tierra a superarse, a purgar faltas. Espero haberles hecho ver que los mediums no son malos. Hay quienes venimos y trabajamos por amor a Dios. Qué pena que aún no se le pueda hablar sobre esto a ningún miembro de la Iglesia. Qué bonito sería si todos empleáramos las cualidades que nos otorga Dios para ayudar y nos respetáramos los unos a los otros. El mundo sería maravilloso. Encuentren el sentido a la vida sabiendo sobre el más allá. Un saludo.